Buen día, buen día. Bienvenidos una vez más a la materia de Teoría de la Información y Codificación de este curso de verano 2023. Vamos a continuar revisando el contenido preparado para este curso. Quiero mencionarles que ya se encuentra en el aula de Classroom el video de la sesión de ayer sobre los ejemplos que hemos realizado sobre canales y la relación de probabilidades que habíamos visto, ¿no? Entonces, vamos a ¿qué habíamos estado viendo? Habíamos definido lo que es un canal de información a partir de un alfabeto de entrada, un alfabeto de salida y un conjunto de probabilidades condicionales que significaba que era la probabilidad de recibir un símbolo B sub J a la salida cuando se envía un símbolo de entrada a subir, ¿no? Que era la idea del canal, que es lo que acabamos de ver. Hemos visto algunos canales particulares y habíamos hablado que podemos disponer estas probabilidades condicionales en una matriz y decíamos que un canal de información está completamente definido por esa matriz P de probabilidad. Además habíamos dicho que las filas de esta matriz deben sumar 1 y que también funcionaba para la extensión de orden n de un canal. Habíamos hablado de las relaciones entre las probabilidades, habíamos dicho que puedo tener probabilidades de entrada, probabilidades de salida y las probabilidades condicionales. Entonces la relación era que las probabilidades de entrada por las probabilidades condicionales del canal nos iban a dar las probabilidades de salida. Habíamos hablado también de las probabilidades hacia atrás, cuando nosotros teníamos una determinada entrada dado una salida. Y también habíamos mencionado, por si era necesario, las probabilidades conjuntas, que las vamos a utilizar en un ejercicio más adelante. Ahora vamos a hablar de las entropías a priori y a posteriori. Ya como ustedes se deben dar cuenta, si nosotros tenemos probabilidades de entrada, tenemos probabilidades de salida de un conjunto de símbolos, entonces con las probabilidades de entrada yo puedo hallar la entropía a priori utilizando el conjunto de probabilidades del alfabeto de entrada y con la probabilidad del conjunto de salida yo puedo hallar las probabilidades a posteriori y eso es lo primero que se nos viene a la mente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la entropía de una fuente viene determinada por la sumatoria de los símbolos de esa fuente de la probabilidad S sub i por el logaritmo de 1 sobre esta probabilidad de S sub i. Entonces nosotros lo único que necesitamos para determinar la entropía es justamente las probabilidades. Entonces la primera idea que se nos debería venir a la mente cuando hablamos de entropía a priori o a posteriori es que podemos determinar la entropía a partir de un conjunto de probabilidades de entrada del alfabeto de entrada o a partir de un conjunto de probabilidades del alfabeto de salida, ¿no? Entonces eso vamos a ver enseguida. Primero vamos a repasar un poquito lo que hemos visto en la anterior unidad
el anterior capítulo relacionado a las probabilidades, vamos a mencionar que P sub j es la probabilidad de salida a priori del símbolo P sub j si no se sabe el símbolo de entrada que se envió. La probabilidad B sub j dado A sub I es la probabilidad de salida a posteriori del símbolo B sub j si se sabe que el símbolo de entrada que se envió fue A sub I. La probabilidad de A sub I es la probabilidad de entrada a priori del símbolo A sub I si no se sabe el símbolo de salida que se recibió. Y la probabilidad A sub I dado B sub j es la probabilidad de entrada a posteriori del símbolo A sub I si se sabe que el símbolo de salida que se recibió fue B sub j. Entonces, nosotros tenemos dos probabilidades, la probabilidad B sub j y la probabilidad A sub I, que son probabilidades en ambos casos a priori. Y tenemos dos probabilidades condicionales, la probabilidad de B sub j dado A sub I y la probabilidad de A sub I dado B sub j, que son probabilidades a posteriori. Simplemente estamos remarcando eso. ¿Ok? Entonces, la entropía a priori de A es, esta entropía a priori de A es la que nosotros hemos revisado en la primera unidad didáctica, en la segunda unidad didáctica de la materia de teoría de la información y codificación, ¿no? La que estábamos conversando. Pero la entropía a posteriori, esta entropía a posteriori, se define como la entropía de A dado algún B sub J. ¿De acuerdo? Aquí estamos trabajando con las probabilidades condicionales que se denominan probabilidades hacia atrás, dado una determinada entrada, si nosotros conocemos una determinada salida. Entonces, para cada una de las salidas, estamos hallando su entropía a posteriori. Como ustedes observan, se tiene que hallar para cada una de las salidas B sub J. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros estamos hallando. Y a eso se denomina la entropía a posteriori. Recuerden, si yo tengo un alfabeto de salida B1, B2, entonces yo voy a tener entropía a posteriori para B1 y para B2. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que estamos determinando. Ahora, según el primer teorema de Shannon, la entropía de un alfabeto se interpreta como el número medio de bits necesarios para representar un símbolo de ese alfabeto. Aplicando el concepto de entropía a priori y a posteriori, podemos decir que tenemos la entropía del conjunto de elementos de entrada dado un conjunto de elementos de salida que la vamos a denominar enseguida como un error, como una diferencia. Eso es igual a la sumatoria de todos los elementos de salida de las probabilidades de B por la entropía posteriori de A dado B. Esta entropía posteriori que hemos hallado en esta ecuación. ¿De acuerdo? Y podemos generalizar para la extensión de orden n. Si aplicamos el primer teorema de Shannon a esta entropía, que hemos dicho que va a ser un error,
tenemos que esta entropía es menor o igual que la longitud media, que es menor o igual que esta entropía más 1. Y podemos aplicar eso a la extensión de orden n del canal, que va a determinar esto que sabíamos ya, que es muy similar a lo que hemos visto en la segunda unidad didáctica. Entonces, si se aumenta n, puede hacerse que la longitud media sobre n sea tan próximo a esta entropía como se desee, donde Ln sobre n es un número medio de bits necesarios para codificar un símbolo del alfabeto A, dado el símbolo del alfabeto B correspondiente. Es otra relación. Y aquí estábamos hablando de la entropía del conjunto de elementos de entrada, dado el conjunto de elementos de salida, que recibe el nombre de equivocación de A con respecto de B. Equivocación de A con respecto de B, o simplemente la equivocación del canal. Entonces, la equivocación del canal o la equivocación de A con respecto de B se define con esta relación de entropía que hemos definido acá. ¿De acuerdo? O también podemos definir la entropía del conjunto de elementos de entrada dado el conjunto de elementos de salida, o simplemente la equivocación de A con respecto de B, o simplemente la equivocación del canal, como la sumatoria de las probabilidades conjuntas, ¿no? Por el logaritmo de 1 sobre las probabilidades hacia atrás. Vean, son estas dos, la probabilidad conjunta y la probabilidad hacia atrás, que también podemos hallar. Por eso, cuando hablábamos de probabilidades, aquí hablábamos de las probabilidades conjuntas. Las probabilidades conjuntas que vamos a utilizar pueden estar en función de las probabilidades del canal por las probabilidades de entrada, o puede estar en función de las probabilidades hacia atrás por las probabilidades de salida. Entonces tengo ahí las probabilidades conjuntas, que me sirven también para definir la equivocación del canal. Pero también podemos definir esto de una manera más elegante, con dos sumatorias para A sub I, B sub J, que es lo que estábamos hablando de una probabilidad conjunta y una probabilidad hacia atrás. ¿No es cierto? Esta probabilidad de A dado B sub J se denomina probabilidad hacia atrás. ¿No es cierto? Esta probabilidad hacia atrás que hemos aprendido a hallar también el día de ayer, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esas ideas. Aquí, ¿qué podemos decir? Aquí ya podemos ir definiendo algunos conceptos. La entropía del alfabeto de entrada es la incertidumbre promedio o sorpresa de la entrada A del canal antes de observar la salida B del canal. Entonces ahí estamos hablando de entropía de A. Luego la equivocación del canal o la equivocación de A respecto de B es la incertidumbre promedio o equivocación de la entrada A del canal después de observar la salida B del canal. Y tenemos una relación más, la diferencia entre la entropía A del alfabeto de entrada A menos la equivocación de A respecto de B. Se denomina la reducción de la incertidumbre promedio de la entrada A del canal provisto o resuelto por el canal. Tenemos una
relación aquí, que es la reducción, ¿no? Esta entropía, denominada la equivocación de A respecto de B, también se denomina entropía condicional, que resulta ser un promedio de entropías, por lo que va a adoptar siempre un valor no negativo. Entonces, también tenemos que considerar que la equivocación de A respecto de B no es lo mismo que la equivocación de B respecto de A. Hay que considerar que esto no es conmutativo. Pero podemos indicar lo siguiente, que la entropía de A más la entropía de B respecto de A es igual a la entropía de B más la entropía de A respecto de B, o simplemente la entropía de A respecto a la entropía conjunta de A y B. ¿De acuerdo? También podemos decir la entropía de A conjunta B respecto de C es igual a la entropía de A respecto de C más la entropía de B respecto de A y conjunta C. Por último, la entropía de A dado B, la equivocación de A dado B, siempre va a ser menor o igual que la entropía de A. O la entropía de B respecto de A siempre va a ser menor o igual que la entropía de B. Estas son algunas relaciones que nos van a permitir hacer alguna demostración. Ok, entonces acá hemos visto un montón de cosas que son muy importantes. Recuerden, tenemos que memorizar cómo hallar estas probabilidades. La probabilidad B sub J siempre se halla a partir de la probabilidad de las probabilidades conjuntas que nos dan en el canal y las probabilidades de entrada. Y las probabilidades hacia atrás, como hemos visto acá, se hallan a partir de las probabilidades de entrada, salida y la probabilidad conjunta. Entonces, esto tenemos que memorizar. Y además tenemos que determinar las probabilidades conjuntas. Si nosotros queremos, podemos hallar eso más. ¿Okay? Nos interesa la entropía a priori, que es esta relación. Recuerden que es, como hemos visto en la unidad didáctica 2, y la entropía a posteriori, que se halla para cada elemento del alfabeto de salida. Tenemos que hallar la entropía a posteriori para cada elemento del alfabeto de salida. Y la equivocación de A respecto de B lo podemos hallar de esta forma, el producto de las probabilidades de salida por la entropía a posteriori, y esto tiene mucho, está muy bien definido, se puede entender muy bien, porque nosotros tenemos probabilidades de salida y esta entropía posteriori se halla para cada probabilidad de salida, ¿no? Entonces esto tiene mucha relación, mucho sentido. Podemos hablar de una extensión, según el primer teorema de Shannon, de orden n del canal, que es una relación simplemente que nos da un significado, donde nos dice que vamos a esta longitud media sobre n es el número medio de bits necesarios para codificar un símbolo del alfabeto A, dado el símbolo del alfabeto B correspondiente. Y aquí tenemos otras formas de hallar. Esta es la forma para hallar la equivocación de A respecto de B, o esta otra que tiene que ver con las probabilidades conjuntas, ¿no? Que ya hemos visto que tienen que tener.
Aquí tenemos algunas relaciones y algunas más. Ok, a ver, vamos a hacer ejercicios. Para los ejercicios vamos a utilizar el YAM que hemos definido el día de ayer. Vamos a utilizar ese YAM. Sí, eso es lo que estábamos viendo el día de ayer. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mientras el YAM. Ok. Hasta el 3, 4. Muy bien. Vamos a decir sea el canal binario. Puntos. Vamos a definir vamos a tener una matriz P. Sabemos que la matriz P define completamente el canal y esta matriz P va a tener las siguientes probabilidades: 2 tercios, tercio, aquí abajo, y 9 décimos. Ahí tenemos la matriz P que define completamente el canal y vamos a tener la probabilidad de A1 que es igual a 0. Esto va a ser igual a 3 cuartos y la probabilidad de A2, esto es igual a 1, esto es igual a 1 cuarto. Listo. Y aquí vamos a poner hallar la entropía a priori y a posteriori. ¿Ya? Entonces, para la entropía a priori, sabemos que esto es sumamente sencillo. Simplemente la entropía a priori tiene que ver con la entropía, la definición, la entropía tiene que ver con la definición de entropía que hemos revisado en la segunda unidad didáctica. Aquí no tiene mayor problema. Ok, y sí, para la entropía a posteriori necesitamos hallar un conjunto de cosas. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer.
Ya, entonces, para la entropía a priori, como nosotros hemos visto, eh, simplemente esto va a ser la entropía de A. Eso es igual a la sumatoria de los símbolos de A, que son solo dos, por cierto, las probabilidades de A sub I por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de A sub I. Como ustedes observan, solo tenemos dos, entonces esto va a ser igual a 3/4 por el logaritmo de 1 sobre 3/4 más 1/4 por el logaritmo de 1 sobre 1/4. Recuerden, para empezar y verificar que todo esté bien, lo que usualmente hacemos es verificar dos cosas, ¿no? Que la sumatoria de las filas de la matriz del canal sean 1, 2/3 más 1/3, 1, 1/10 sobre 9/10 más 9/10, 1, y las probabilidades de entrada sumen también 1, 3/4 más 1/4, 1. Entonces, todo está funcionando muy bien. ¿Cuánto saldrá la entropía a priori? Williams dice 0, ¿dónde está Williams? 0,8112. ¿Están de acuerdo con el resultado de Williams? Sí, están de acuerdo con el resultado de Williams. ¿Sí o no? Sí de fácil. ¿Alguien? Nadie va a decir si está de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, licenciado. Disculpa, pero estaba copiando. Muy bien, Pablo. Al menos alguien está de acuerdo. Ah, ya, Javier también. Denis igual. Ya, 0,8112. Entonces vamos a poner. La entropía a priori va a ser 0,8112 bits simple. Ahora bien, eh, para la entropía a posteriori, como ustedes recuerdan, la entropía a posteriori es la entropía que está relacionada para cada una de las salidas. La entropía hacia atrás de A dado B sub J. Eso tiene que funcionar para cada una de las salidas. Entonces yo necesito las probabilidades hacia atrás. Para las probabilidades hacia atrás, yo necesito las probabilidades de salida. Entonces,
para la entropía a posteriori, aquí vamos a decir, para la entropía a posteriori, nosotros vamos a hallar las probabilidades de salida. Entonces yo voy a tener 3/4 y 1/4, que son las probabilidades de entrada, y estas, como nosotros sabemos, las vamos a multiplicar por la matriz P del canal. 3/4, 1/4, 2/3, 1/3. Aquí va a ser 2/3, 1/3. Y aquí vamos a tener 1/10, 9/10. Y esto nosotros sabemos que nos tiene que dar las probabilidades de salida. La probabilidad de B1 y la probabilidad de B2. Si alguien siempre pregunta de dónde sale que solamente son 2, sale de la definición de producto de matrices que tenemos. Nosotros sabemos que esta es una fila por 2 columnas, una fila por 2 columnas. Y yo sé que esto es 2 por 2. Yo sé que para que se pueda multiplicar, se tiene que coincidir las filas con las columnas, ¿no? Las columnas de esta primera matriz tienen que ser igual que las filas de esta segunda matriz. Ahí sé que se pueden multiplicar. Y el resultado es 1 por 2. Una fila por 2 columnas. De ahí sale, ¿no? Entonces siempre el número de probabilidades de salida está en función del resultado de ese producto que siempre nos dan, habíamos dicho. Ok, entonces yo voy a multiplicar, voy a decir 3/4 fila por columna. 3 por 2, 6 sobre 3 por 4, 12, más 1 por 1, 1, 4 por 10, 40. Estoy multiplicando fila por columna. Esto es igual a la probabilidad B sub 1. Entonces voy a decir, la probabilidad B sub 1, la probabilidad B sub 1 es igual a, si yo saco como un denominador, suponiendo que este es 2 y este es 1, va a ser 40. Ya. 40 entre 2, 20. 20 más 1, 21 sobre 40. Eso es lo que va a salir. Vayan revisando lo que he hecho para que sea más fácil sacar el resultado de esta suma. Es simplemente decir sexta de 12, 2, sexta de 6,
1. Entonces, el común denominador es 40. 40 entre 2, 20. Por 1, 20. 20 más 1, 21. Y ahí sale. Ya, eso hecho. Luego voy a multiplicar fila por la segunda columna. 3 por 1, 3. 3. 3 por 4, 12. Más 9 por 1, 9. 4 por 10, 40. Y esto es igual a la probabilidad B sub 2. Probabilidad B sub 2. Entonces, la probabilidad B sub 2 va a ser igual. Ok, entonces puedo decir tercera, eso es 4. Vamos a sacar con un denominador 40. 40 entre 4 a 10 por 1, 10 más 9, 19. Ok, entonces esto va a ser 19 sobre 40. Ahí está. ¿Qué he hecho para que salga eso? Lo único que he dicho es tercera de 12, 4, tercera de 3, 1. Entonces, con un denominador 40. Entre 4, 10. Por 1, 10. Más 9, 19. Ahí está. Ya tengo mis probabilidades de salida. Ahora, con estas probabilidades de salida, yo puedo hallar las probabilidades hacia atrás, ¿no? Para las probabilidades hacia atrás, yo voy a utilizar la probabilidad de A sub I dado B sub J. Esto es igual. Esa es la definición de probabilidad hacia atrás. Esta tiene que ver con la probabilidad condicional de B sub J dado A sub I que conocemos multiplicado por la probabilidad de entrada que también conocemos, que nos han dado en el problema, pero todo esto dividido entre la probabilidad B sub J que acabamos de hallar. Listo. ¿Por qué tengo que hallar las probabilidades hacia atrás? Tengo que hallar las probabilidades hacia atrás porque de otra manera no voy a poder encontrar la entropía a posteriori. La entropía a posteriori está en función de las probabilidades hacia atrás. Ese es el motivo. ¿Ok? Entonces yo voy a empezar aquí, voy a decir la probabilidad de A1 dado B1 es igual a la probabilidad de B1 dado A1 por la probabilidad de A1 sobre la probabilidad de B1. Y esto es igual. Entonces, eso es igual a el primero, la probabilidad de que salga B1 dado A1 es 2 tercios. 2 tercios por la probabilidad de A1. A1, como nosotros vemos, es 3 cuartos. Aquí va a ser por
3/4, todo sobre la probabilidad de B sub 1, la probabilidad de B sub 1 que es 21 sobre 40. Ahí está. ¿Eso qué nos va a salir? Vamos a tener... Vamos a simplificar primero. Esto de que sí nos puede ir así simplificamos. Este 3 con este 3, 2, 1. Esto es 2. Luego este 2 con este 20 ya. Esto va a ser igual, entonces 21, este 20 por 1, 20 sobre 21. Vayan verificando, por favor. 2/3 por 3/4 sobre 21 sobre 40 me sale 20 sobre 21. He ido simplificando para obtener ese valor. ¿Ya? Luego, para la probabilidad de A1 dado B2. La probabilidad hacia atrás de A1 dado B2. Un momentito. ¿Cómo sale ese resultado? ¿Me escuchan? Sí, sí sale el resultado. Ya, muy bien. Entonces, aquí vamos a hacer la probabilidad de A1 dado B2 es igual a la probabilidad de B2 dado A1 por la probabilidad de A1, todo esto dividido entre la probabilidad de B2. Ya está. Y esto es igual. La probabilidad de B2 dado A sub 1, B2 dado A sub 1 es 1/3. Esto es 1/3. 1/3 por A1 es 3/4. 3/4. Todo dividido entre la probabilidad de B2, que es 19 sobre 40. 19 sobre 40. ¿Ya? Entonces puedo simplificar este 3 con este 3. Cuarta 1, 40, 10, si no me equivoco. Entonces, esto va a ser igual a 10 sobre 19. 10 sobre 19. Ok, vayan verificando esa segunda probabilidad conjunta. Podrían utilizar ya decimales, pero como están en fracciones, hasta que no lleguemos a la entropía, no vamos a utilizar decimales para que no se pierda. ¿También sale ese resultado? Sale. Ok, entonces vamos a seguir hallando. Ahora nos falta la probabilidad hacia atrás de A2 dado B1. Eso es igual a la probabilidad
que nos viene la matriz P de B1 dado A2 por la probabilidad de A2 que nos dan también en el problema, todo sobre la probabilidad de B1 que hemos encontrado. Entonces estamos hablando de la probabilidad de B1 dado A2. La probabilidad de B1 dado A2 es un décimo. Entonces esto es un décimo, listo, un décimo por la probabilidad de A2. La probabilidad de A2 es un cuarto. Ahí está. Entonces esto es un cuarto. Un cuarto. Todo esto dividido entre la probabilidad de B1 que hemos hallado. B1 es 21 sobre 40. 21 sobre 40. Entonces, si no nos equivocamos, 4 por 10, 40. Con este 40 se simplifican. Listo. Entonces, esto va a ser extremos con extremos, medios con medios. 1 sobre 21. ¿Correcto este tercero? Está correcto, muy bien. Entonces, verificado, vamos a tener la probabilidad de A2 dado B2. Recuerden que lo único que estoy haciendo es simplificar fracciones, no es otra cosa. Entonces, esto es la probabilidad de B2 dado A2 por la probabilidad de A2 todo sobre la probabilidad de B2. ¿Y esto qué es igual? La probabilidad de B2 dado A2, la probabilidad de B2 dado A2 es 9 sobre 10. Vamos a poner 9 sobre 10 por A2 es un cuarto. B2 es 19 cuarentavos, aquí está. Entonces aquí 19 sobre 40. Listo. Entonces 4 por 10, 40. Con este 40 se simplifican. Extremos con extremos, medios con medios. Entonces esto me queda a 9 sobre 19. 9 sobre 19. Ya está. Verifican. Está bien, ¿no? Selic. Ok. Entonces, ¿qué hemos dicho que es la entropía a posteriori? La entropía a posteriori hemos dicho que es la que se halla para cada salida. Entonces es la entropía de A respecto de B sub J. Y esto es igual a la sumatoria. Y aquí tenemos que utilizar las probabilidades hacia atrás que hemos aprendido. Entonces, si tengo la sumatoria de todos los elementos de A, todos los elementos de las probabilidades hacia atrás, de A sub I dado B sub J por
el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de A sub I B sub J. ¿No? Ahí está, eso es lo que me están pidiendo. Entonces yo voy a tener para B1, entonces voy a tener la entropía a posteriori de A respecto de B1, ahí está, es igual a la probabilidad de A1 respecto de B1 por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de A1 dado B1 más, ¿qué está corriendo la sumatoria? La sumatoria está corriendo solamente las probabilidades de A sub I. Entonces aquí va a ser la segunda probabilidad, la probabilidad de A2 dado B1 por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de A2 dado B1. Ya está, eso yo conozco. Esto es igual a la probabilidad de A1 B1, entonces eso debe estar aquí atrás. A1 B1 es 20 sobre 21, eso es 20 sobre 21 por el logaritmo de 1 sobre 20 sobre 21. Ahí está. Más la probabilidad de A2 dado B1, A2 dado B1 es 1 sobre 21, aquí está, es 1 sobre 21 por el logaritmo de 1 sobre 21. ¿Y eso a cuánto es igual? Esta primera probabilidad posterior, ¿y cuánto es igual? Alguien, quien sea. Y por si acaso, esas probabilidades, como ustedes observan, también están sumando. Pero en este caso queremos hallar la entropía a posteriori de la salida B1. ¿Cuánto sale eso? Vamos a tener exactamente lo mismo para la salida B2. Entonces esto va a ser la entropía de A dado B2. Esto es igual, vamos a hacer correr solo A, la probabilidad de A sub 1 dado B2 por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de A1 dado
B2 más la probabilidad de A2 dado B2 por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de A2 dado B2. Eso va a ser igual. Entonces, la probabilidad de A1 dado B2. La probabilidad de A1 dado B2, eso es 10 sobre 19. Esto va a ser 10 sobre 19 logaritmo de 1 sobre 10 sobre 19 más la probabilidad de A2 dado B2, eso es 9 sobre 19, 9 sobre 19 por el logaritmo de 1 sobre 9, 9 sobre 19. Esto es igual. Esas van a ser nuestras entropías a posteriori. ¿Y a cuánto sale para el primer caso? La entropía de A dado B1. ¿Cuánto sale? Williams dice 0,2761. ¿Están de acuerdo? A mí me sale lo mismo, dicen. Muy bien. Sí, Lick. A mí también. Esto va a ser 0,2761. ¿En qué medimos la entropía? En bits sobre símbolo. Ya no me está entrando, pues estoy poniendo así. Bit símbolo. Para el segundo caso, la entropía a posteriori de A dado B2. ¿Cuánto le sale eso? ¿Alguien? 09980. 09980. ¿Están de acuerdo? 09980. ¿Qué opinas de esto? ¿Está de acuerdo? Eso sale 09980. Sí, Lick, sí sale eso. Ya, muy bien, Ruth. Entonces aquí igual, porque no tengo mucho espacio, voy a poner bit symbol. Ya está. Entonces ya he hallado las entropías a priori y a posteriori. Entonces recuerden, para hallar entropías a posteriori, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero hallar las probabilidades de salida. Aquí están las probabilidades de salida. Con esas probabilidades de salida que hemos hallado, las probabilidades hacia atrás. Las probabilidades hacia atrás. Una vez que hemos tenido las probabilidades hacia atrás, podemos recién hallar la entropía a posteriori. La entropía a posteriori para cada una de las salidas, del canal. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro ejercicio. 5, vamos a decir.
hallar la equivocación de A respecto de B. Equivocación de A respecto de B del anterior ejercicio. Del anterior ejercicio. Ya, esto ya es sumamente sencillo para hallar la equivocación de A respecto de B o simplemente la equivocación del canal. Esto va a ser igual a la sumatoria de todos los elementos de B. Sumatoria de todos los elementos de B. Del producto de la probabilidad de B. El producto de la probabilidad de B. Por la entropía a posteriori de A dado B. Entonces, esto es A dado B. Eso es lo que yo voy a hallar, ¿no? Entonces, voy a tener que esto es simplemente la probabilidad B sub 1, la probabilidad de B sub 1 por la entropía a posteriori de A dado B sub 1 más la probabilidad de B sub 2 por la entropía a posteriori de A dado B sub 2. Ahí está. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que se tiene que hacer. Ahora bien, aquí vamos a recordar las probabilidades de B sub 1 y de B sub 2, que son 21 sobre 40 y 19 sobre 40. Y las entropías a posteriori. Entonces, esto va a ser igual a 21 sobre 40 por la entropía posterior de A dado B1, eso es 0,2761. 0,2761 más la probabilidad de salida B sub 2 es 19 sobre 40. 19 sobre 40 por la entropía de A dado B2, eso es 0,9980 por 0,9980. Entonces, ¿cuánto será la equivocación del canal? .6179. ¿Sí están de acuerdo? Sí, licenciado, igual a mí me sale. 1 punto, seguros, 61
61, ¿qué era? 79. A mí me sale otro valor. A ver, verifiquen. Lick, a mí me sale otro valor, me sale 0.6190. Ese creo que es el valor que debería salir. A ver, verifiquen. Entonces vamos a decir Sí, le sale 0619. 0.619. 0.619. Sí, dice. 0.619. 0.619. 0. Entonces, si a mí me sale algo muy parecido, enseguida vamos a verificar. Ya, vamos a borrar esto. Y vamos a decir 21. Esto va a ser 21 dividido. Vamos a poner aquí primero. Ya. 21 dividido entre 40. No. 21 dividido entre 40. Esto por 0,2761 por 0,2761. Esto más 19 sobre 40. Todo esto por el último número era 0,9980. 0,9980. Esto es igual a 0,619 o 0,6190. Eso es lo que sale, ¿no? Entonces, eso vamos a poner aquí 0,61 9 o 0,61 90. Pero aquí lo que cambia son cambian sus unidades. Aquí estamos hablando de ya no bit símbolo, sino de binits. Es lo que nos dice la teoría. La equivocación está dada por binits. Listo. Ya está. Entonces con eso habríamos hallado la equivocación de A respecto de B. Vean que todo sigue un proceso que tiene que venir de las probabilidades, ¿no? Todo viene de las probabilidades que nos dan siempre. Ok, por último vamos a hacer una demostración. Vamos a hacer una demostración. El 6, vamos a decir 6. Antes de entrar a nuestro break, vamos a decir 6, demostrar que la entropía de B más la entropía de A dado B, la equivocación de A dado B, es igual a la entropía conjunta de A, B. Esto nos piden demostrar. Para demostrar esto, recuerden, tenemos que considerar algunas cosas. Ya, principalmente las relacionadas a las probabilidades conjuntas que hemos ido viendo. ¿Ya? Vamos a ver, en el primer caso,
Vamos a empezar la demostración. Vamos a partir de la izquierda para llegar a la derecha. Entonces voy a decir que la entropía de B más la entropía de A dado B es igual. Entonces vamos a empezar de la izquierda para llegar a la derecha. La entropía de B es la entropía que hemos visto en la segunda unidad didáctica, que es algo que ya todos saben y que no hay ningún problema, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a decir que es la sumatoria de todos los elementos de B, la probabilidad de B por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de B. Listo, ahí no hay problema. Luego tendríamos que buscar la definición de la equivocación de A respecto de B. Para la equivocación de A respecto de B, vamos a recordar las relaciones que hemos visto, ¿no? Vamos a recordar las relaciones que hemos visto. Esto es, ¿no? Y este es el que nos interesa, vean este último, ese es el que nos interesa. ¿Por qué? Porque está utilizando probabilidades conjuntas. Y las probabilidades conjuntas son las que nos interesan, ¿no es cierto? Eso es lo que nos interesa. Entonces, yo voy a escribir esto de la siguiente manera. Voy a decir más la sumatoria de todos los elementos de A, la sumatoria de todos los elementos de B, porque son los dos, de la probabilidad conjunta de A, B, la probabilidad conjunta de A, B, por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad hacia atrás. De A dado B. ¿Y esto a qué puede ser igual? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es igual en ambos? ¿Qué se puede hacer? La sumatoria de B. La sumatoria de B. Lo que nos interesa, en este caso, para que funcione, es tratar de encontrar las probabilidades conjuntas y multiplicar por el logaritmo de 1 sobre la probabilidad conjunta. Eso es. Y la probabilidad conjunta es la probabilidad de B respecto a. Pero ahí necesitamos que ustedes me digan qué podemos hacer.
Ahí es una sola propiedad. Ahí va a ocurrir algo bien sencillo, pero que ustedes tienen que descubrir. Vean, yo les voy a poner esto así. Esto se va a reducir. Lo único que tienen que decirme es por qué. Yo voy a tener la sumatoria de A, la sumatoria de B, la probabilidad conjunta de A dado B, es como si yo estuviera factorizando. Aquí adentro me va a quedar el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de B más el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de A dado B. Que ya por propiedades de logaritmos ustedes se imaginan que queda y que va a resultar. Pero lo que necesitamos saber es por qué he hecho eso. A ver, ¿alguien? Ya, mientras ustedes determinan, vamos a volver a esto. Ya, este es el único lugar, este es el paso que tienen que explicarme. Porque de aquí es muy sencillo. Aquí esto se reduce a decir la sumatoria de A, la sumatoria de B, es la probabilidad de A, B. Esto es lo mismo que decir el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de B, por propiedades de logaritmos, la probabilidad de A dado B. ¿No es cierto? Estas son las propiedades de logaritmos. Antes agarrábamos esto y lo dividíamos y se sumaba. Ahora lo estamos retornando. Esto vamos a poner mejor, que no se entiende. Esas son propiedades de logaritmos. ¿Qué va a ser? La probabilidad de A respecto de B. Recuerdan que nosotros dividíamos esto 1 sobre PB por 1 sobre PA de B. Luego decimos si es producto es igual a la suma. Entonces estamos haciendo el paso contrario. Esto es por propiedades de logaritmos. Aquí vamos a poner propiedades de logaritmos. Ahí está. Propiedades de logaritmos. Listo. Luego, este producto es igual por propiedades de probabilidades. Las propiedades de las probabilidades. Esto va a ser la sumatoria. Todos los elementos de A
por la sumatoria de todos los elementos de B, la probabilidad conjunta de A dado B por el logaritmo de 1 sobre. Por propiedades de probabilidades, como hemos visto, esto va a ser igual a la probabilidad conjunta de A dado B. Esto es por propiedades de probabilidades. Particularmente el teorema de Bayes. Y esto es igual a la entropía conjunta de A y B. Listo. Muy bien, entonces mientras tenemos el break hasta las 10 de la mañana, ustedes tienen que averiguar, simplemente tienen que pensar por qué he hecho esto, este asterisco. ¿Listo? Nos vemos entonces a las 10. Nos vemos a las 10, ya saben, pueden permanecer en sala o regresar. Nos vemos a las 10. Chau, chau.